Buenas, aquí Venas con un nuevo vídeo de Black Reliquary. En el anterior episodio empezamos a explorar el interior expuesto. Hicimos una expedición de día que fue bastante larga, la verdad, pero estuvo guay. La pudimos terminar, no como en las cavernas que tuve que huir. Y hoy lo que vamos a hacer es probar a hacer una misión en el Treasury, que sería como la tesorería o sala del tesoro. Depende de lo que haya dentro, ¿vale? Una tesorería técnicamente sería como un lugar donde para impuestos y guardar dinero y tal. O sea que yo creo que será más bien sala del tesoro o algo así. Pero ahora lo veremos cuando entremos. Vamos a hacer esta misión que me da un objeto que está bastante interesante para el leproso. No tenemos ningún leproso en el equipo, pero bueno, no creo que se importe, para cuando lo consigamos estará bien tenerlo. Que te baja la precisión, que el leproso de por sí ya tiene bastante baja precisión, pero a cambio cuando fallas el ataque, ganas daño en el siguiente turno, ¿vale? Y más precisión. O sea que en verdad está bastante guay. No sé si renta realmente, o sea, si te paras a pensarlo, pierdes el ataque de un turno para luego ganar en el siguiente 35% de daño, que no es tanto. Pero como digo, como el leproso de por sí tiene poca precisión, lo mismo contra enemigos que tienen mucha esquiva te puede venir bien esto. Igualmente me apetece venir a esta zona y este objeto no me gusta, la verdad. Este me parece un poco peor, el de la anticuaria. Entonces vamos a conseguir este y ya está, ¿vale? Además este va de activar 3 objetos y prefiero hacer simplemente lo de explorar las salas porque este lo bueno que podríamos tener es que nos aparezca pronto. Pero al contrario, si están bien escondidos tenemos que explorarlo todo. Mientras que esto sabemos que tenemos que explorar la gran mayoría del mapa, pero no exactamente todo. Por cierto, es una misión media, por lo cual podemos acampar 2 veces. Lo cual, recordad que en este mod una misión media significa probablemente una misión larga. Porque ya habéis visto que las misiones cortas en realidad son medianas, ¿vale? De las del modo normal. O sea que eso, podremos acampar 2 veces. Y bueno, el equipo, no quiero enrollarme como hago siempre, pero así he formado el mejor equipo que he podido con los héroes que tenía disponibles, ¿vale? Muchos están altos de estrés, tenemos que dejar a gente trabajando y tal, por lo cual no tenemos tantos disponibles. Y este es el mejor equipo que he podido formar. Estoy trayendo de nuevo a Robit, al Bailet, pero esta vez, en vez de llevarlo a ataque, lo llevo como soporte, ¿vale? Tanto para marcar enemigos, que eso le viene muy bien a la mosquetera, como para curar. O sea que eso, va a ser soporte, vamos a probar qué tal va. También llevo una Vestal, pero la voy a probar a llevar a daño, ¿vale? Me gustaría ponerle estabilidad para, como digo, también llevarla a daño, pero como no estoy seguro si con solo Robit vamos a tener suficiente curación, por ahora le voy a poner también una curación grupal. Y si veo que vamos bien en ese aspecto, le cambiaré estabilidad por esta, ¿vale? Pero al principio vamos a ir sobre seguro y ya está. Aparte de eso, la mosquetera que ya la vimos, la hemos visto anteriormente, pero si os acordáis, la última vez la llevé a healer, esta vez vamos a ir full a daño, ¿vale? Vamos a probar bien lo de la munición, porque he estado por aquí mirando y hay cosas bastante interesantes. O sea que habrá que estudiar bien lo de cómo usar la munición. Es una acción gratis, lo cual significa que puedes cambiar para cada habilidad que uses sin problemas. O sea, no tienes que dedicar un turno a cambiar de munición. O sea que todos los efectos que ponen aquí los puedes usar cuando tú quieras, básicamente. O sea que en ese aspecto está bien. Además, como veis, le pongo aquí, le he puesto valorios de daño y de precisión y tal. Y además tiene dos rasgos muy buenos, ¿vale? Recordad que además los rasgos en este mod se fijan automáticamente, es decir, los rasgos positivos no los puedes perder nunca. Si llegas al máximo, que creo que no tengo a nadie con el máximo de rasgos, juraría yo, ¿no? Ah, sí, mira, aquí. Este señor, por ejemplo, ya no puede ganar más rasgos, ¿vale? Tendría que quitarle alguno para que pueda ganar nuevos. Eso la verdad que es un cambio muy, muy bueno. Pero muy bueno, o sea, comparado con el juego base, eso es una gran ventaja. Porque es que esto es buenísimo. Y el saber que no lo voy a perder nunca, estos dos rasgos, un 3% más de crítico y un 15% más de daño contra objetivos marcados, a estas señoras que le viene, vamos, perfecto. Lo malo es que también lleva rasgos negativos un poco jodidos, pero bueno, los iremos quitando con el tiempo, ¿vale? Poco a poco. Aparte de eso, bueno, este como digo es curación, la Vestal vamos a probar a ir a daño a ver cómo va, y la Rebelde barra Diabla va como siempre también, a daño básicamente. La llevo un poco a tanque con un 5% de protección, pero poco más. Quitando eso, me gustaría mejorarles el equipo, pero el problema es que no podemos, porque no podemos mejorar la forja aún. Imagino que aquí en la tesorería conseguiremos suficiente botín de esto, tal vez. Espero, porque es que aún no lo he podido mejorar. O sea que el tema de armas va a ser que no. Pero lo que sí que podemos mejorar son las habilidades. Como no tengo muchísimo dinero, vamos a mejorarle simplemente las que vamos a usar hoy, que es esta de aquí, esta y, si no me equivoco, esta también. A ver.
Sí, mirad, estas dos están al nivel 2. Estas habilidades están ahora al nivel 2, perfecto. Vamos a venir también entonces con la Vestal y le vamos a mejorar. A ella le voy a mejorar también. Le voy a mejorar creo que casi todas las habilidades porque como no estoy seguro cuáles voy a usar. Ahí está. Técnicamente la curación de una sola persona podría no haberla mejorado porque esa habilidad sí que no la voy a usar ya que la llevo en la segunda posición. Pero bueno, las mejoro todas por si acaso, ¿vale? Por si acaso. Aquí vamos a mejorarle casi todo. De hecho, ¿sabes qué? Le voy a mejorar todo. Mira, esta habilidad no tienes que mejorarla. Claro, porque no hay mucho que mejorar, ¿no? Eso es lo cambio de munición. La vida, la curación, esta dos sí que no se la voy a mejorar porque no la voy a usar. Esta señora sí que tengo claro qué habilidad para usar, entonces le mejoro 4 y punto. Que mirad que ya me he gastado como 2000 y pico de oro, o incluso 3000. Y no he hecho prácticamente nada, o sea que cuidado. A este señor ya le he mejorado, vale, creo que ya he mejorado a los 4, exacto. Muy bien, pues no le podemos mejorar el equipo, le hemos mejorado las habilidades. Creo que no hay mucho más que hacer antes de marcharnos. Ah, sí, sí. Como es una misión mediana, que probablemente significa que sea larga, porque de nuevo podemos acampar hasta 2 veces. Aquí sí que sería interesante ver si las habilidades de acampada que llevamos nos gustan o hay que desbloquear una nueva, ¿vale? Aunque sea caro. A ver, aquí tenemos. Produce un objeto de provisión aleatorio. A ver, si estamos desesperados puede estar bien, pero tampoco es lo mejor del mundo. Esto nos quita durante 4 batallas precisión y velocidad, pero a cambio cura estrés. Idealmente no me gustaría usar esto, pero bueno. Esto tampoco me interesa, esta habilidad. 10% de crítico a ella misma no se lo voy a poner porque ya tengo varios héroes enfocados en daño y no creo que usar la acampada para eso no venga bien. Lo que sí que le puedo desbloquear es, mirad esto, trance de batalla, que hace un 25% más de daño si está en la posición 1, eso sí me interesa. Entonces le vamos a desbloquear esa habilidad, ¿vale? Lo que no sé es cuánto nos va a costar esto. ¿A cuánto me sale la broma? No muy barata, 1750. Pero es lo que hay, vamos a hacerlo. Los héroes pueden tener hasta 4 habilidades de acampada activas a la vez, entonces hay que quitársela. Vamos a quitarle, por ejemplo, esta del estrés, que no creo que la use. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos ego de campeona, ¿vale? Se cura 30 de estrés, pero cuando falla un ataque gana 3 de estrés. Y además ella es perfeccionista, o sea que si cuando falla un ataque ganaría 5 de base más otros 3. Uf. Eso es jodido, ¿eh? Eso es jodido, pero bueno. Supongo que si estás desesperado y tienes que quitar estrés sí o sí, está guay, supongo. Pero tampoco es nada del otro mundo. Esto no me interesa. La demás probabilidad de buffo de marcado no me interesa porque ella no va a marcar. Eso lo va a hacer el Bailet, ¿vale? Lo va a hacer Robit. O sea que ella se va a centrar simplemente en atacar. Y podría desbloquearle algo para hacer más daño, la verdad, con habilidades a distancia. Eso podría estar bien. Lo voy a hacer, sí. Voy a desbloquearle también una habilidad a ella, aunque sea caro. Esta de aquí. Y la Vestal, veamos, hay algo que me interese mucho. Gana un 15% de daño si es religiosa. Ah, no, eso es un compañero. ¿Tengo algún compañero que sea religioso? Que haga daño. Esta es pagana, esta es atea. Y por último tenemos a Robit, que es religioso. Claro, pero Robit no va a pegar. Entonces no me interesa desbloquearle esta habilidad de acampada. De que se propone un aliado y hace un 15% más de daño si es religioso, porque no lo va a poder aprovechar nadie. Lo podría usar en ella, pero no sé si... creo que no me va a dejar usarla en ella misma la habilidad, entonces pues nada. Esto pues bueno, me da igual. Es que, claro, las habilidades de esta señora solo funcionan si los compañeros son religiosos, ¿no? Idealmente con una Vestal que llevar gente que funcione bien contra objetivos expiados, ¿vale? Contra enemigos que tengan el debuffo de expiado y con religiosos. Parece que es bastante... O sea, la puede llevar siempre a curar, claramente, ¿vale? Sí, ya sabéis que es el mejor healer del juego. Pero parece que saca todo su potencial con eso, con gente que aproveche el bufo o el estado despiado y gente religiosa, o sea que bueno. Esto me puede interesar desbloquearlo. Previene las emboscadas nocturnas. Lo mismo debería desbloquear eso, pero es que ya me he gastado mucho dinero, entonces sinceramente prefiero no hacerlo. Muy bien, pues entonces, basta de rollos, vamos a embarcarnos en la misión. Venimos aquí, es una misión larga, no sé si la terminaremos hoy. Si veo que es demasiado larga, haré 2 partes para que no se haga esto muy tedioso y ya está. Pero zona nueva, ya sabéis lo que eso implica, nuevos peligros. Tengo buenas habilidades contra gente con protección. Esta señora puede ignorar protección, si no me equivoco. Puede ignorar un 35% de protección. Eso es algo, pero el resto no, el resto puede poner sangrado.
Pero ya está. O sea que realmente no tengo buenas habilidades contra protección. Por lo cual sería interesante llevar un poco de aceite de marcado por si hay enemigos con mucha protección. El problema es que es muy caro, ¿no? Es que son 200 de oro por cada carga. Es que es bastante. Y además vamos a tener que gastarnos bastante dinero en provisiones porque ahora son 2 acampadas. Y como digo, probablemente este mapa vaya a ser como uno largo normal. Por lo cual de comida voy a llevar 2 stacks del máximo, que son 16, ¿vale? Voy a ir así, con 2 stacks de 16, que eso ya me ha gastado un montón de dinero. Balas tenemos que llevar mínimo 4, mínimo. Y son pocas realmente para una misión larga. O sea, no son pocas, ¿vale? Normalmente no vas a usar 4 en una misión larga. O sí, pero más de 4 es raro. Pero claro, si tienes mala suerte y te sale un mapa con un montón de obstáculos, pues vas a poder, puede que tengas que usar más de 4. Entonces es un poco arriesgado, pero es que no me puedo gastar más dinero. O sea, no me puedo dejar medio botín en provisiones, porque no tenemos garantizado que vayamos a pasarnos la zona, porque no sabemos cómo son los enemigos, ni he buen equipo o algo. Y si me tengo que salir de la misión, sí, no pierdo a nadie, pero todo el dinero que me he gastado en provisiones, pues no lo voy a rentabilizar, ¿vale? Porque el botín, la recompensa de la misión solo te la dan si te la pasas. Puedes rentabilizarlo si has conseguido un montón de dinero con el botín que te lleves de lo que has sacado, ¿vale? Del inventario. Pero como digo, la recompensa base de la misión no te la dan. O sea que cuidado con eso. Tenemos que llevar antídotos, 100%. Yo creo que 4 y 4 vendas, ¿vale? La sal sigo sin saber lo que hace. No sé si debería llevarla, la verdad. Creo que no la voy a llevar. Es que no sé lo que hace. Y ya me estoy gastando mucho dinero, o sea que nada. Aceite es que sí que voy a tener que llevar, aunque sea caro, ¿no? 4 aunque sea. Si veo que en un combate necesito usarlo sí o sí. Por si acaso, porque como digo, realmente solo tengo un héroe aquí que funcione contra enemigos con protección. O sea que es lo que hay. También me toca gastar el dinero en antorchas. No quiero llenarme el inventario de muchísima mierda. Entonces vamos a luego ir parando de comprar cosas, ¿eh? Un set de habilidades, un kit de habilidades contra enfermedades, perdón, sí que hay que llevar uno solo, porque son demasiado caros. Y mirad todo el dinero que me he gastado ya, o sea, es que no puedo llevar nada más. Además de que tengo el inventario casi lleno. Es que no puedo comprar nada más. Vamos a ir así, vamos a ir así. Vale, veremos cómo es. Vale, es una zona llena de vides. En verdad, debería haberlo supuesto ya que en el mapa se ve claramente que está rodeado de vides, pero pensaba que era como algo estético de alrededor de la zona, ¿no? No que estuviese dentro de la zona. Pero no, la zona en sí es como... Parece que es como un jardín. Un jardín un poco... Bueno, un jardín un poco macabro, ¿no? Con todas las calaveras ahí. Pero, miradlo, aparte de calaveras también hay otra cosa. Aparte de calaveras y plantas, quiero decir. ¡Oro! Y eso me interesa, la verdad. El oro me interesa. A ver si hay bastante oro. Estaría bien, la verdad. Y mira lo que pone. El engaño está alrededor tuya. O sea, elige las interacciones con cuidado. ¿Me está diciendo que los curios, o sea, los objetos interactivos de esta zona van a ser jodidos? Probablemente signifique eso. Probablemente. Vale. Vale, me ha dicho el señor ese Flameseeker que no deje que mi codicia me nuble el sentido, lo cual va a pasar 100%. O sea, que esta zona es como muy... te tienta con dinero. Puede ser eso interesante, ¿eh? Si me va a tentar con dinero, que sepáis que va a funcionar. Porque yo he venido aquí a sacar dinero. Bueno, he venido a explorar la zona, a sobrevivir, pero después de eso, a sacar dinero. Una calavera. Esqueleto decrépito. Pequeñas flores carmesís están creciendo por parte de este esqueleto. Me gusta porque se oye de fondo ruido de dinero, ¿sabes? Claro, me han dicho que aquí me van a engañar. ¿Significa eso que no debería interactuar con esto? El esqueleto contiene un cactónido. ¿Qué eso qué es? Cactónido. El engaño está por todas partes. Los cactónidos están en la espera de atacar a aventureros, ¿cómo decirlo? Con la guardia baja, vamos a decir. No sé exactamente la traducción, pero bueno. La mayoría de curios, o sea, de objetos interactivos en la sala del tesoro o en la tesorería, supongo que es tesorería, son cactónidos disfrazados, preparados para pegarte, ¿vale? Estas criaturas, ojito, llevan mucho dinero, ¿vale? O sea, técnicamente llevan riquezas, pero bueno. Tanto normales como exóticas. Eso de exóticas me interesa. Ajá. Algunas interacciones se pueden usar para darte una ventaja en las luchas contra estas bestias florales. Así que prepárate acordemente. No sé cómo prepararme porque no tengo información, juego, pero gracias por el aviso. Y aunque hay algunas criaturas o sea, que dan como vueltas por aquí, ¿no? O sea, que supongo que te las puedes encontrar de forma normal.
La mayoría de las peleas serán las que tú inicies. Ajá, vale, vale. O sea que en realidad la zona no es tan peligrosa si no interactúas con nada. Pero claro, no saca dinero, ¿no? Interesante. Vale. Vale, pero no es una criatura sola. Son 4. Vale, eso cambia un poco las cosas, ¿eh? Eso cambia un poquito las cosas. O sea, yo digo, pero si es solo el enemigo, no pasa nada. No, no es solo el enemigo. Me ha puesto... Espérate. Aquí están pasando cosas muy rápido, ¿eh? Esto no me gusta. Me parece a mí que en pocas peleas vamos a empezar, ¿eh? Como esto sigue así. Primero de todo, ¿por qué me habéis cambiado de posición, hijos de puta? Que no me jode tanto, realmente. ¿Vale? Claramente no me jode que me cambien estos dos de posición, pero estáos quietos. ¿Por qué me habéis puesto? Es un efecto raro. Leeching. Se activa con una habilidad aliada. ¿Vale? Y se completa, o sea, solo se activa una vez. Vale, cuando se activa, te pone 4 de veneno durante 3 rondas y cura a los enemigos 3 de vida durante 3 turnos. O sea, que es habilidad aliada, vale. O sea, que con la Vestal... Vale, entiendo. O sea, que esta habilidad, esto de Leeching, ¿vale? Que ahora mismo no sabría deciros cómo traducirlo, pero bueno, si os veis, es como que me han pegado ahí un trozo raro de planta o un insecto raro ahí al cuerpo. Me recuerda el ataque de la varona, o sea, de la condesa, perdón, del DLC de la corte carmesí, pero bueno, que no tiene nada que ver, pero en fin. Pero solo se activa cuando usa una habilidad en un aliado, o sea que con esta señora, por ejemplo, no lo voy a activar nunca, porque no puede hacer nada con aliados, pero la Vestal sí, con la curación grupal, y no sé si esto lo va a activar, porque esto bufa a los aliados, esta habilidad. Entonces no sé si esto lo hará. Técnicamente no, porque dice que tiene que ser una habilidad aliada. Pero habilidad aliada significa que yo tengo que usar una habilidad en un aliado o un aliado tiene que usar una habilidad en mí. Porque claro, lo mismo lo estoy pensando mal, ¿eh? Bueno, solo hay una forma de averiguarlo. Usar una habilidad de un aliado y ya está. Y en algún momento lo averiguaremos. Vale, tema de enemigos. ¿Tú qué haces? Este enemigo se centra en ataques de horror y también te mueve de lugar, ¿vale? Este es el que me los ha cambiado de sitio. Tiene 40 vida, este 39. Este se pone estocada y se bufa, que no sé qué se ha bufado. Se ha bufado un 15% de daño contra gente con veneno y un 3% de crítico. Vale, entiendo. ¿Y tú qué haces? Ojito con el nombre de este señor. Homínido, o sea, cactónido. Homínido duplicante, o sea, como un es un cactónido que duplica un homínido. Es una traducción un poco, es un nombre un poco raro, pero bueno. ¿Qué hace? Rotten Review. Este ataque lo que hace es, vale, te pone este efecto, te pone lo de Leeching, ¿vale? Vamos a llamarle la planta parásita, te pone eso. Y también te hace daño de estrés. Uf. Hay varios con daño de estrés, ¿eh? Eso es malo porque no he traído a nadie para curar estrés. Lo puedo hacer con las acampadas, pero poco más. Y este es el señor que hemos visto al inicio, que no sé lo que hace. Cactónido necrobiótico. No pone nada, aparte de que ha invocado los otros 3. O sea que lo mismo es el enemigo más fuerte, quién sabe. O lo mismo es el más flojo. Y lo único que tiene especial es que invoca más enemigos. Vete tú a saber. Igualmente, mucho texto, ¿vale? Mucha conversación para decir, no tengo ni idea de cómo hacer este combate. No os voy a engañar, no tengo ni idea. ¿A quién me querría quitar primero? Supongo que al que me lo mueve de sitio, porque en este equipo me jode bastante que me lo muevan de sitio. Entonces vamos a marcar a este enemigo. Ahí está. Yo recibo daño, pero eso es por la habilidad de este señor, ¿vale? Recibe daño a sí mismo para usar la habilidad. Ya sabéis que este señor se basa en... Pues bueno, en recibir daño, quedarse con baja vida y luego usar habilidades más potentes. Y como estamos en la ronda de preparación y aquí solo puedo hacer juzgamento, se lo vamos a poner a quién. ¿A quién me interesa ponerle un bufo de expiación? A este enemigo, pero es que me voy a centrar ahora. ¿Qué hacía primero de todo? ¿Qué hacía el bufo de expiación? Ya no me acuerdo. Pero también le pongo un debuffo de menos daño. Como el que parece que hace más daño va a ser este señor. Le voy a poner esto, ¿vale? Ahí está. Sí, claro, vale, lo de expiación lo que hacía es que cuando me atacaban me curaba a los héroes. Ok. Está bien. Y claro, que cuando me pega él recibe daño. O sea que creo que he hecho bien en ponérselo a él. Muy bien, y aquí como es la primera ronda de preparación, vamos a usar esta habilidad, creo yo. Sí, esta es buena en la ronda de preparación. ¿Y esta por qué no la puedo usar? ¿Esta habilidad por qué no la puedo usar? Esta de aquí. Ah, porque no la puedo usar en la última posición.
Vale, igualmente esa no creo que no pone en la ronda de... Sí, pone en la ronda de preparación. Pero claro, yo no lo puedo usar. Y esta otra... No, esta no me pone nada de que ignore la ronda... Sí, es esta, vale, perdón, me estoy equivocando. Esta es la habilidad, sí, la puedo usar. La que no puedo usar es esta. Pero como aquí aparece en distinto orden... En fin, soy gilipollas, nada nuevo. Vale, vamos a estudiar esto, ¿vale? Sé que estoy yendo muy lento, pero es que esto hay que hacerlo con cuidado. Vamos a estudiar. Como ya mencioné el otro día, esta señora tiene 3 tipos de munición. Munición estándar, munición como, vamos a decirle, penetrante, y munición de concusión, o sea, como de impacto, ¿vale? Que aturde, munición que aturde, ya está, más fácil de traducir. Entonces, tenemos 3 efectos. Si lo uso con la munición estándar, le pongo un debuffo de menos protección y menos precisión. Eso no me interesa porque ningún enemigo de estos tiene protección. Si le uso la penetrante, sufren 7 de daño, que eso es lo que más me interesa en principio. Pero si les pongo la otra, la de contusiva o de aturdimiento, les pongo Stumble, que es como que los muevo, ¿vale? Durante 3 turnos. Pero claro, no sé si a estos enemigos les afecta el que los muevo mucho sitio. Creo que voy a probar a hacerlo, ¿vale? Vamos a cambiar a munición de aturdimiento. Y vamos a probar, no le voy a hacer daño, pero le voy a poner un debuffo de menos resistencia al movimiento. Y en teoría se van a mover durante 3 rondas, ¿vale? Solo le ha afectado a uno, creo. Sí, solo le ha afectado a este señor. Pero bueno, es mejor que nada. Quiero probar, porque como no sé qué habilidades hacen estos señores, tengo que averiguar si a estos enemigos les afecta mucho que los cambie de lugar o no, ¿vale? Porque eso es importante. Y por último, a esta señora le vamos a poner la rabia, ¿vale? Que se enfurezca como siempre. Ahí está. Vale, y ahí está la ronda de preparación. Hemos tardado mucho, pero bueno, con cuidado, ¿vale? Que son enemigos nuevos. Con cuidado. Ahora sí que podemos empezar. Tú vas a empezar pegando porque es que no tienes que curar a nadie. Podrían marcar a otro enemigo si acaso, pero realmente no me interesa hasta que me cargue este. Entonces podría curar a un aliado, pero estamos todos bien de vida, exceptuándote a ti, pero tú no te puedes curar a ti mismo. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pegar a un enemigo, me parece a mí. Vale, le vamos a pegar de hecho a este. No hago mucho daño, porque es un ataque que sirve más para curarte a ti mismo. Pero bueno, es que no tengo nada bueno ahora mismo. Vale, ese ataque... No sé si es su ataque fuerte o es un ataque débil. Ahora lo averiguaremos. Me atacan. Me ponen... El debuffo ha sido por lo de expiado, o sea que no es un debuffo real. Me han puesto ansiedad. ¿Por qué? ¿Qué hace eso? 15% más de estrés recibido y 5 menos de precisión. Uso un kit de enfermedades. Lo malo es que ya me he quedado sin nada, ¿sabes? O sea que como me vuelvan a poner otra enfermedad, estamos jodidos. Vale. Esta habilidad que he usado la puedo usar casi en cualquier lugar y pone un debuffo. Entiendo, pero yo quiero centrarme en este enemigo. Por cierto, temas de resistencia no hemos hablado. Mirad, parece que no son resistentes al sangrado, o sea que eso me viene bien, pero son resistentes al veneno. O sea que en ese aspecto hemos traído buen equipo, porque puedo usar veneno, o sea, sangrado tanto con esta señora como con esta, ¿vale? Con la mosquetera. Entonces, buena elección, o más bien buen azar. A ver, tampoco había mucho misterio, quiero decir, sabíamos que en las cavernas... No, de hecho en las cavernas también son resistentes al veneno. Entonces, ¿el veneno en qué zona es bueno? No lo sé. Pero bueno, eso no es mi problema ahora mismo. Vale, ahora vamos a pegarle a este enemigo. Lo que no sé es si le hago más daño a... cuando está marcado con todas las habilidades, no, ¿verdad? No. Bueno, pero tengo la pasiva de que les hago más daño cuando están marcados. O sea que igualmente me interesa marcarlos. Vale, pero ¿qué me interesa hacerle? Ponerle... La munición estándar no me interesa porque no tienen armadura, ¿vale? Entonces podría hacerle el ataque de sangrado, lo que pasa es que va a hacer un 35% menos de daño. Pero no sería mala idea. Vamos a probar a ver cuánto daño le haría. Esto es la munición. Creo que llevo la de aturdimiento, ¿puede ser? Esto le haría de 11 a 22. Si yo cambio de munición, esto daría de 11 a 22 también. Pero esto es la de penetración de armadura y con esta te hago de 8 a 16. Pero esta es la del sangrado. Esta es la del sangrado. Hombre, yo creo que el sangrado me interesa, ¿no? Porque no lo voy a matar de uno. Bueno, vamos a pegarle con esto. No sé si, por cierto, no sé si tienen distintas animaciones ese ataque, dependiendo de... no me saldrá. De la munición que uses. La verdad que no tengo ni idea. Pero bueno. Me acaban de poner hasta arriba de estrés. Eso no es bueno, la verdad. Eso no es nada bueno. Aquí, ¿qué hago? ¿Pego un enemigo? Esto me bufaría a todos los aliados. No estaría mal. Lo voy a hacer. Ahí está, lo bufo a todos. Y no ha activado
lo del leeching, ¿vale? O sea, que parece que no, que tienes que usar una habilidad en un aliado. Por ejemplo, cuando los cure, si lo tengo que curar, esto probablemente se active, o sea que cuidado. Pero por ahora creo que no va a hacer falta. Voy a seguir pegándole. Claro, es que con este señor no tengo una habilidad buena de ataque como tal. Pero bueno, es mejor que nada. Voy a pegarle a este tipo, de hecho, para ir matándolo, porque como este hombre hace estocada, le voy a pegar con este señor que se cura con ese ataque y ya está, ¿sabes? Le pego con Robin y así, aunque me da igual que tenga estocada, y pues me da igual. Lo que pasa es que igualmente creo que debería centrarme en los enemigos que hacen estrés, porque es que es lo que más me va a joder. Me ponen alucinaciones. Pero bueno, ¿eso qué hace ahora? Vale, 33% de duración de horror. Y tiene además un 6% de probabilidad, que es poco, pero es al inicio de cada turno de recibir 4 de estrés. En fin. ¿Cuánto lleva este sangrado? 6. Vale, pues entonces no me interesa usar esta munición. Vamos a cambiar a esta de aquí, por ejemplo, y le vamos a pegar. Ahí está, porque así tengo más daño base. Lo mismo debería haber dejado que se mudase con el sangrado, pero es que como hace daño de estrés y ya llevo aquí 69, tengo que quitarme ya los que hacen daño de estrés, ¿sabes? Pero ya. De hecho, no le puedo pegar al que está en la última posición que me interesaría pegarle, pero... ¿qué se le va a hacer? ¿Puedo aturdir a alguien aquí? Por ejemplo, a este señor. Atúrdete, capullo. Vale, lo he aturdido. Así no me pega. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo estás curando. Le has puesto un bufo. Un 20% de curación recibida. Creo que eso ha sido el bufo que ha hecho. Me siguen poniendo un montón de estrés. Por cierto, poco se habla de que me han puesto a esa señora que se defiende de estrés, que ella lleva un avalorio que le quita un 15% de daño de estrés. O sea que... ya. Ya. ¿Le puedo pegar a este señor, por favor? Que se esté quieto. Que no veas cómo me está poniendo hasta arriba de estrés. ¿Me lo puedo cargar ya? De alguna forma. De hecho, lo voy a marcar. Ven aquí, capullo. Lo voy a marcar. Ahí. Estate quieto. Este señor, ¿qué me va a hacer? Vale, ese es el ataque flojo, ¿no? Sí. Vale, mira, este señor, si lo pongo en la primera posición, tiene que usar un ataque... Está forzado a usar un ataque malo. El necrobite este. Vale. Pero a mí igualmente me interesa matar el de atrás. Lo que pasa es que ahora mismo no puedo. Voy a atacar a este simplemente para poner un buff a todos, que más daño. Ahí está. Porque es que quiero asegurarme de que la mosquetera se lo cargue de una. Vale, le pone estrés a ella. Pero bueno. No lleva protección, por lo cual aquí deberíamos usar munición estándar, supongo. Ahí está. Pero, a ver, o sea, la munición estándar solo sirve para perforar armadura, pero yo qué sé. Era esa o la de contusión, que igualmente daba igual, porque no lo iba a matar de una. Pero bueno. Ahora, aquí, ¿qué? ¿Quién me quiero quitar? Este como que ayuda a los aliados, ¿no? Y este hace solo daño. Creo que le voy a pegar al de atrás, sinceramente. Vale, sangrado. Sé que ha sido muy caótico todo el combate, ¿vale? Pero es que a mí me ha pillado. O sea, ha sido caótico para mí también. Es que son enemigos nuevos. Hay que aprender lo que hacen y todo eso. Buen crítico. Ahí está, bien hecho. O sea que eso no le activa el veneno. O sea, no le ha activado este... Ah, no, porque esta señora... No, sí que lleva lo de las plantas. Mirad, lleva lo de leeching. No se ha activado. ¿Por qué no se ha activado? Creo que es entonces que tú tienes que usar una habilidad en un aliado, no que un aliado use una habilidad en ti. No lo sé, pero bueno. Da un poco igual igualmente. Vamos a pegarle a este señor. Perfecto. Y ya solo nos queda el pringado de la primera posición. Aquí si yo uso una habilidad aliada, entonces se activa esto. Tengo curiosidad por probar esto de leeching. Si yo hago así, se activa. Sí, mira, se activa, vale. Tienes que usar una habilidad en un aliado. Entiendo. Vale, interesante saberlo. O sea que realmente solo me jode a los healers. Igualmente en cuanto a daño no parece que haya mucha amenaza, ¿no? Parece que va a haber más amenaza de daño de estrés. ¿Qué es esto? Vestigios malignos. Los vestigios malignos son un tipo único de loot, ¿vale? O sea, de botín, que los sueltan sobre todo los enemigos cactónidos. Estos tesoros, que son muy valiosos, básicamente, tienen varias penalizaciones mientras están en tu inventario. O sea que cuidado con los efectos, ¿vale? O sea, considera los efectos con cuidado. Estos efectos no se acumulan, ¿vale? O sea que cada parte negativa de cada vestigio solo se aplica una vez cuando está en tu inventario. O sea, así que si consigues varios que son iguales, no te da igual, ¿no? ¿Vale? Las peleas contra cactónidos tienen garantizado soltar al menos un vestigio.
Y los cactónidos malignos. No sé si malignet realmente es maligno, pero yo le voy a decir maligno, ¿vale? Si es una mala traducción, lo siento. De hecho, lo voy a buscar. Lo voy a buscar porque no sé si lo estoy diciendo bien. Sí, o sea, se puede decir, es como sucio, maligno u otra traducción que no me acuerdo, pero bueno, les podemos decir maligno. Tal vez les podríamos decir avalorios manchados, porque en Darkest Dungeon 2 hay también un tipo de avalorios que son manchados, que también te dan una cosa mala pero otra mala. O sea, una cosa buena pero otra mala. Pero no funciona exactamente igual, o sea que le vamos a decir malignos, ¿vale? Porque suena mejor. Artefactos malignos. Vale, y que sí, que los cactónidos te dan uno y los cactónidos malignos, que creo que no hemos visto ninguno, juraría, que se invocan haciendo un ritual cerca de un cactónido, dan más incluso. No sé cómo va eso del ritual, pero la verdad que ahora mismo no me interesa, sinceramente. Me han dado mucho botín, lo cual está bien, ya que tenemos tabla profana, o tableta profana más bien. ¿Qué hace esto? Me pone, vale 1375 de dinero, pero me pone menos 4 precisión y menos 5% de probabilidad como de explorar el terreno. Bueno. Uf. ¿Sabéis qué pasa? Es que voy ya hasta arriba de estrés, y acabo de empezar. O sea, mirad todo lo que me he llevado con un solo combate. Me he llevado bastantes cosas. Pero no veas, no veas. Los combates son jodidos, sinceramente. Son bastante jodidos. Pero ¿y esto entonces me lo puedo equipar o cómo va esto? O sea, ¿yo puedo hacer así? No. No, esto es simplemente para venderlo, ¿no? Vale, o sea, no son avalorios, que yo lo había confundido. Pensaba que eran avalorios, pero no. No son eso, es simplemente dinero. Es 1375 dinero, que es bastante. Pero a cambio te pone un debuff, o sea, eso. Ahora llevo menos 4 de precisión, que es lo que más me jode. Aunque realmente no me jode tanto. Pero cuidado. Una trampa, hostia, eso sí, una pedazo de roca que me ha dado. ¿Qué cojones? Bueno, esto va a ser otro combate, ¿no? No quiero combatir ahora mismo, sinceramente. Creo que tengo que acampar. A ver, este señor está mal de vida, pero él se puede curar a todos. O sea, que eso realmente no me preocupa. El problema es el estrés. Claro, ¿quiero hacer que esta señora llegue a 100 de estrés? No. Creo que vamos a saltarnos este objeto, ¿vale? Porque nos han dicho antes que todo con lo que interactuemos va a ser un combate, prácticamente. Por cierto, muy bonita la zona, muy bonita. Pero parece que esta zona tiene que venir muy preparado. Porque no veas, o sea, ha sido solo una sala y mirad todo. O sea, solo un combate y mirad cómo voy. Creo que voy a tener que usar habilidad de acampada que me quiten estrés. O sea que al final esta sí que me va a venir bien, Esta habilidad de aquí. Me la voy a poner. Tengo así otra habilidad que me quite un montón de estrés. No realmente. No realmente. Esto que me quita 30 de estrés, pero luego me jode. Creo que me voy a poner en verdad buffos de combate, ¿sabéis? También. Para ir sobre seguro. Mira, esto también me pone menos estrés durante 4 batallas. Eso está bien. Eso está guay. Vamos a acampar, anda. Vamos a acampar. Voy a usar comida. Voy a usar el festín, creo que sí. Vamos a acampar aquí. Vale, los curamos, pierden un poco de estrés, aunque sea solo 5, pero es mejor que nada. Y vamos a usar esta habilidad que me quita velocidad y precisión. Que ya tenemos, con esto vamos a tener... Claro, pero es que vamos a tener muy mala precisión con esto, ¿no? Porque además con esto ya son menos 4, esto va a ser menos 5. Pero van a recibir un 10% menos de estrés durante 4 batallas. Pero claro, un 10% menos de estrés a cambio de perder 5 de precisión cuando yo llevo 4 menos, yo creo que no lo voy a usar, En su lugar le voy a bufar el daño, para que acabe con los enemigos antes. Vale. Podría ponerle esto, aunque no sea religiosa, esta señora, porque al menos recibe un 15% menos de estrés. Si fuese religiosa, recibiría un 30% menos de estrés durante 4 batallas. Pero bueno, un 15% sigue estando guay. Y tú te podrías quitar estrés a ti mismo también. ¿Por qué no? Ahí está. Y ahora en el resto me gustaría quitarle estrés como pueda a la diabla. Pero creo que no tengo buenas habilidades para eso. Creo que solo tengo esa. Sí, solo tengo esa. Y no puedo bufar a esta señora, la mosquetera, que he dicho que la haría. A ver, le puedo poner un 15% menos de estrés durante 4 batallas también. Y con eso se quedaría, pues básicamente en un 30% menos de estrés durante 4 batallas. Bueno, no está mal, supongo. A ver, se ha quedado 55 de estrés. Es mejor que antes, ¿no? No ha habido emboscada, eso está bien. Y vamos a seguir. A ver, va a haber otro combate. Mira, es otro combate. Es exactamente el mismo combate.
Imagino que sí. Vamos a probar entonces con otro Valorio, ¿vale? Ese lo vamos a dejar. Mira, este Valorio no es combate, porque este Valorio no está aquí. Mira, no me marca la pala, ¿veis? Sabía que pasaba. He usado varias veces una pala con esta mierda y sé que me hace daño cuando lo hago. Pero no me lo marca, ¿veis? Sale como que... sale con interrogación, como que aún no he interactuado. Pero sé que con la pala es malo. ¿Hay algo que me interese? O sea, ¿hay algún objeto que puedes usar con esta tableta? Esto obviamente no va a funcionar. No lo voy a probar. La sal, por probar, no. Había que probar, yo qué sé. ¿Una antorcha? No funciona. Pero mirad, esto sí me pone. Esto me pone. Ahora sí me pone una cruz, pero cuando uso la pala, ¿no? Y yo estoy bastante seguro que he usado la pala y me ha hecho daño. Lo mismo era otro valor y me estoy confundiendo. En fin, vamos a hacer la mano. Me han dado un rasgo. Aventurera de esta zona, vale. Ya lleva 2 rasgos de aventurera. No sé si me compensa. A ver, esta señora hace sangrado, por lo cual no es mala en esta zona. Pero no sé yo si realmente me interesa ese rasgo, no voy a engañar. Lilias de Duna. Vale. Flores muy bonitas, ¿vale? Y parecen delicadas. Es un enemigo 100%. ¿Pero qué puedo usar yo contra esto? ¿Una antorcha? ¿La puedo quemar? No tiene efecto. ¿Un antídoto? No tiene efecto. Entonces, ¿qué puedo usar? Un kit de arqueología no va a servir. Una pala, es que no quiero perder las palas. Es que solo te llevo 4, ¿sabes? Solo llevo 4 palas, pero tampoco es tanto terreno. O sea, realmente para ser una misión mediana yo pensaba que iban a ser muchas más salas. Oh, pues no era un enemigo. O no era un enemigo porque he usado la pala. No lo sé, si no hubiese usado la pala habría aparecido un enemigo. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero ahora sé que si uso la pala aquí me da botín. Me da residuo de ámbar, ¿vale? Bufa al objetivo, ojito. 10% de daño, 5% de crítico, 10% de daño recibido durante una batalla. Ajá. Estos valores son... reciben la mitad los religiosos y doblados para los paganos. Y si lo usas varias veces, te dan menos valor. Interesante. O sea que los paganos pueden usar ámbar. Ella precisamente es pagana. Pero tenemos 2 religiosos, o sea que solo le interesaría usarla a ella. Y como digo, da un 10% de daño y un 5% de crítico. Pero a cambio recibe un 10% de daño. Pero es todo el buffo durante una batalla. O sea que el 10% de daño sería permanente durante esa batalla. Esto hay que probarlo, ¿eh? Si vemos un combate delicado, esto hay que probarlo. Porque esto no sé si tiene valor. Si me lo llevo yo al poblado, no se me va a quedar, imagino. O sea, imagino que esto no se guarda en el poblado, que lo pierdes. No estoy seguro, pero uno pensaría que sí. A esta sala no voy a venir porque está como en esta esquina. Lo mismo hay algo especial. Pero como es nuestra primera expedición a este lugar, ¿vale? Solo vamos a tantear el terreno. Imagino que simplemente se ha generado así el mapa y no hay nada especial. Otra trampa. Parecen que hay muchas trampas, ¿eh? Que me han hecho daño, además. Pero bueno, da igual. Vamos a seguir. Esto es un enemigo 100%. Pero vamos a usarlo. ¿Qué pruebo? ¿La pala otra vez? No ha funcionado. Mierda. Antiveneno. No. Ha sido combate sin más. O sea... Pero bufo. ¿Qué me ha dado de bufo? Vale, invoca bichos. Son distintos. Me interesa cargarme estos dos, por cierto, estos dos de atrás que hacen daño de estrés. ¿Este bicho qué cojones es? ¿Qué cojones es esto? Parece como... Es una planta con cara. Esto es súper perturbador. ¿Qué cojones es esto? No lo sé. Pero no me da buena espina, no os voy a engañar. O sea, yo solo con ver esto, la verdad que ya me pondría a 100 de estrés. Solo con ver este bicho, pero bueno. Pero ha habido como un bufo. ¿Qué me ha dado? 30% de daño recibido. Vale, no. Me han puesto un debufo por haber usado el antídoto contra este bicho. O sea, recibo un 15% de daño, tú. Oh, pero espérate. Espérate. ¿Esto qué es? 15% menos de daño recibido en toda la misión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eso por qué? ¿Por qué? O sea, mirad esto. Me han puesto un debuffo en todo. De 30% de daño recibido, ¿vale? Que eso es 100% por haber usado el antídoto. Pero luego la Vestal lleva un 15% menos de daño recibido en toda la misión. ¿Por qué? O sea, eso cuando me lo han dado. Me interesa saber cómo he conseguido eso.
No lo sé. No tengo forma de averiguarlo, creo, o sea que nada. En fin, vamos a empezar. Como es la ronda de preparación, vamos a empezar marcando un enemigo, ¿vale? ¿A quién voy a marcar? A los de atrás, a los que hacen estrés, que me tienen bastante harto. Y solo hemos combatido una vez, solo hemos combatido contra uno de ellos, pero me tienen bastante harto. No voy a engañar. Aquí, eso sí, voy a ponerle expiación a este bicho que sé que ataca. Ahí está. Es necesario para que sí nos cure cuando nos pegue. Y tú vas a empezar con el sangrado, creo yo. ¿Vale? Sí, porque no tiene mucha resistencia al sangrado. Ay, pero es verdad, en la fase de preparación, soy gilipollas. Tenía que usar otra habilidad, coño. Ah, se me ha olvidado. En fin, he perdido una acción y encima me he llevado daño de estrés. ¿Qué se lo va a hacer? Me ponen a 0 de vida. Vale, con Robit, pero bueno, ya tiene una habilidad para usar en este momento. Aún así, algún día se va a morir a 0 de vida, ¿vale? Un día se va a morir, veréis. Un día con uno de estos golpes se va a morir. Pero es que así se usa el personaje, o sea, tiene habilidades para usar a 0 de vida, o sea que es lo que hay. No, con este personaje siempre hay que arriesgarse, no hay más. Con esta señora la pongo en rabia, muy bien. Me empiezan a poner la mierda esta de Lich King, pero bueno, sé que eso le afecta. Realmente solo me la afectaría si se la ponen a Robit. Por cierto, aquí debería haberme quitado la curación grupal y ponerle el ataque con la maza, creo yo. Pero bueno, aquí vamos a usar la curación grupal, ¿vale? El ataque fuerte, ahí está. Lo malo es que ahora me pone un bufo de que este señor se cura un 15% menos, ya, durante toda la batalla. Pero bueno, y un 20% también de daño de estrés, que no es poca cosa. Voy a bufar a todo el equipo, poniéndoles daño a todos. Ahí está. Y tú vas a seguir, ahora sí que sí, puedes pegar. ¿Vale? Le pones sangrado, 6 de daño. Pasa que él se va regenerando también, o sea que no se va a morir con el sangrado. Así que le tengo que hacer otro ataque igualmente. Me ponen a esta señora también la bota del Lich King, ¿vale? El ataque este, bueno. Más daño de estrés, es lo que hay. Es que no veas lo del daño de estrés, es una barbaridad lo de estos enemigos con el estrés. Es una absoluta barbaridad. Vale, me han curado por estar expiado. Y este enemigo sigo sin saber qué hace. Me pega. Vale, ok. ¿Por qué esta señora se ha... Ah, vale, por la regeneración de vida, vale. Por el ataque de Robit, o sea, la curación. Pero este tipo, ¿qué hace? Me pone veneno y me pone lo de la mierda esta, la planta rara. Y te puede intentar aturdir. Vale. ¿Es como una especie de tanque? No lo sé. Tiene un 10% de protección, que no es mucho realmente. En fin, yo voy a seguir pegando a estos de aquí, ¿eh? Le quito a un enemigo a los que hacen estrés, que tengo que quitármelo sí o sí. Y ahora vamos a por el otro. 100% a por esos enemigos, lo primero de todo. ¿Y tú qué vas a hacer, amigo? ¿Tú qué vas a hacer? Puedes curar a alguien, pero no vas mal de vida. El que vas un poco mal eres tú. Así que lo que vas a hacer... quiero pegar a este de aquí. Me va a hacer un contraataque. Y está un poco mal de vida. Entonces simplemente le voy a pegar a este, ¿vale? Y así que se cura un poco Robin, ¿vale? Pero como se cura ahora un 40% menos, si no me equivoco. Sí. Es un 40% menos. No, un 15%, perdón. Un 40% menos, eso sí le cura a alguien que está expiado. Eso no me afecta. Pues de aquí podría bufar el ataque de todos otra vez, o podría aturdir a un enemigo, que no estaría mal tampoco. Creo que voy a aturdir a este pringado. Ahora me contraataque. No le he aturdido, maldita sea. Vale, a esta señora le afecta la enfermedad. Espíritus vampíricos. Menos resistencia al debuffo y al marcado. Pues bueno, cosas que pasan, amiga. No puedo quitarte ahora mismo la enfermedad. Solo he traído un kit contra enfermedades y lo he usado prácticamente en el primer turno, si no me equivoco. Además contigo, o sea que... Señora, no sé qué hacer. Ya le quité una enfermedad. 2 ya no puedo hacer milagros. Bueno, solo nos quedan 2 enemigos. Parece que este combate es más fácil. O esta vez me he centrado en los enemigos que más importa. Pero es verdad que esta vez sé cómo va. Me acaban de dar un rasgo que se llama conserje. Vale. O sea, hay un rasgo que se llama literalmente conserje, ¿vale? Conserje. Y te da 8 de velocidad si el enemigo es un cuerpo. Si cualquier enemigo es un cuerpo. O sea, cada vez que matas un enemigo, si hay un cadáver presente, ganas 8 de velocidad.
Me parece de coña este rango, pero es muy bueno. Fuera bromas, es bastante bueno, la verdad. Es bastante bueno, pero me hace bastante gracia, me hace muy feliz. Pero bueno, aquí tendría que curar a la peña, ¿no? Creo yo, tendría que ir curando al personal y tal. Mira, vamos a curar. Muy bien. Lo que pasa es que ahora él, pues está más jodido, pero ¿qué se le va a hacer? Y aquí vamos a seguir con el sangrado, que está probando ser efectivo, aunque reciba daño con el contraataque, pero bueno. Te llevamos un healer, o sea que no pasa nada. Tú vas a, de hecho, ponerle expiación también a este enemigo. Que se esté quietecito, que nos cure él cuando nos pegue. Aunque nos curemos menos porque cuando ya te cura por primera vez un enemigo expiado, luego los siguientes te curan menos. Pero bueno. Vuelve a estar en las puertas de la muerte, cuidado con esto que todavía se nos puede morir Robbie. Verás tú. Verás que todavía se muere. Y aquí vamos a centrarnos en la planta esta de los cojones. La avispa esta rara. La avispa de plantas que se vaya de su casa, anda. ¿Es una avispa o una abeja? La verdad que no lo sé. O sea, aguijón no sé si era de avispa o de abeja, no estoy seguro. ¿Qué me has puesto? Me has puesto horror. Bueno, no es tanto, no es tanto horror, no pasa nada. Además solo me pone uno, o sea que ni tan mal. Lo intento pegar, pero no lo consigo, mala suerte. Y ahora tú puedes usar la curación grupal, ¿no? Sí. Muy bien. Perfecto. Regeneración a todos. No sé por qué les ha puesto horror, la verdad. Pero bueno. Aquí podría también curar al resto del equipo. Lo que pasa es que esta señora va a recibir daño, pero bueno, ya está full vida, así que lo voy a hacer. Muy bien. Ahora le explota esto. Ahí está. Pero bueno, da igual. Ni siquiera me ha puesto veneno, o sea que no pasa nada realmente. Vale, esto lo puedo aturdir a este enemigo. Pero tiene 60% de resistencia. Entonces vamos a cambiar de munición. Pues esto le haría un 40% de daño. Y penetración de armadura. Ya lleva un 10%, o sea que le daría de 6 a 11. Y si cambio de esto, de 3 a 7. Pero le pongo sangrado. ¿Por qué no? Creo que era mejor el otro ataque, pero bueno. Nada, en verdad no, el sangrado está bien, ¿sabes? Es bastante sangrado, está bien que le ponga sangrado. Eso, vale, en ese señor me jode, ¿eh? La pota esa, la planta pota esta que se fija, eso justamente en este señor me jode. Porque él es el que quiero que cure a los demás. Esta señora gana debuffos solo, ella sola. Bueno, es un debuffo random, o sea, aleatorio. ¿Qué me has puesto? No los... Me da 20% de daño durante 2 turnos, supongo que es eso. Pues para hacer 20% menos de daño, la verdad que le ha hecho bastante, sinceramente. Pero bueno, me parece bien. Me parece correctísimo. En fin, un combate un poco ahí también caótico, pero al menos ha ido mejor que antes. Vamos a usar un antídoto. Aquí uno. Y con la arbalestera otro. Bueno, perdón, la mosquetera. Nos llevamos lo que podamos. El Magaz me lo tengo que llevar sí o sí. Voy a tirar el aceite de marcado porque claramente no va a ser efectivo en esta zona. Parece que no hay enemigos con protección. Y esto me pone resistencia al sangrado. A ver, hay un enemigo que hace sangrado, pero... no me interesa ahora mismo. Aunque está muy bien saber que hay una Valorio con resistencia al marcado, Me lo voy a llevar. Vamos a quitar, por ejemplo, yo que sé, el kit de arqueología. O podría... En verdad, ¿sabéis que voy a quitar las antorchas? Porque no las voy a usar todas. Como pensaba que la misión iba a ser muy larga, he traído muchas. Pero realmente no voy a tener que usar tantas, ¿no? O sea, tengo que explorar el 90% de las salas. Que eso es... como mucho todas estas. Esta de aquí no voy a tener que ir. O sea que yo con 2 stacks de antorchas llevo de sobra, vamos. Pero bastante. Esto voy a usar la mano. Ah, me vuelves a dar el rasgo. Vale, o sea que debería haberlo usado con otra persona. Bueno, no pasa nada. Igualmente tampoco me interesa... Esto es un enemigo. Esto es un enemigo. Quiero luchar otra vez. Sí, pero... si uso el antídoto de nuevo me va a volver a poner un debufo. No ha tenido efecto. Si uso una venda, no ha tenido efecto. Si uso un kit de arqueología por probar, no ha tenido efecto. A ver, vamos a pensar. ¿Qué puede funcionar contra vides que salen de la pared? Una pala, en verdad no tiene mucho... La antorcha. Vale, sí. En teoría ha funcionado. Me la ha puesto como rojo, pero creo que lo pone como rojo. ¿Vale? Ha puesto, si lo habéis visto, cuando he interactuado con el objeto, ha puesto un fondo rojo, que eso significa normalmente que es un efecto negativo para ti. Pero en el texto ha puesto que les ha afectado a los cactónidos, o sea, que les ha puesto un debuffo a ellos, sí, vale. O sea, aparece fondo rojo porque como entramos en combate, supongo que eso en el juego está registrado como que es algo negativo, ¿no?
Pero en realidad es bueno usar ahí una antorcha. Vale, o sea que cuando hay vides, o sea, cuando son vides que salen de aquí, o sea, este enemigo, el que te pilla, el que inicia el combate, le pones a él un debuffo de menos 8 de esquiva y 3 menos de precisión, vale. Lo malo, que hay dos nuevos enemigos. Esto que parece una especie de, no sé, calabaza o pepino. No, un pepino no, gilipollas. Parece una calabaza rara, con boca y pinchos. Y esto es literalmente un mímico planta. Interesante. Bueno, a ver, de mímico tiene poco, quiero decir, esto no confunde a nadie, pero ya me entendéis. Es un diseño de mímico de toda la vida. De hecho, es bastante parecido a un mímico del Dark Souls, pero bueno. Esta planta hace tanto enfermedad, también te cambia de posición y hace daño de estrés. Y este señor hace daño de estrés, como ya sabemos. O sea que la prioridad siguen siendo estos dos de aquí atrás. Aún así, tengo que acordarme que en la ronda de preparación no les puedo pegar. Así que lo que vamos a hacer es pegarles con esto, que les hace 7 de daño y ya está. Perfecto. Esa habilidad sí que la puedo usar. Eso que hace me pone estrés, ¿vale? Pero no me ha hecho nada más. Y tú vas a marcar a qué enemigo quiero marcar de estos dos. Este, ¿no? Es que, a ver, este enemigo me cambia de posición, que eso me molesta y me puede poner una enfermedad, pero es que este otro hace demasiado daño de estrés. Es una barbaridad el daño de estrés que te hace, entonces lo voy a marcar y ya está. Y de expiación... No sé qué hace ninguno de estos dos, entonces no sé si debería de ponerles expiación a ellos. Pero como no me voy a encargar de ellos los primeros, creo que lo voy a hacer. Se lo voy a poner a la calabaza, que tiene pinta de atacar, aunque en verdad el cofre, este mímico también tiene buenos dientes, ¿eh? O sea que probablemente también ataque, pero bueno. Muy bien, fase de preparación completada. Hora de empezar el combate de verdad. Bueno, ahora les toca actuar a ellos. Vale, no, es un tanque. Vaya. Salivación, ¿eso qué le hace? Se pone también en la estocada. Y cuando da un golpe se cura a sí mismo 5. Vale, o sea que este enemigo me interesa encargarme de él de una, porque si le dejo con baja vida, pero él luego me pega, se cura. No, pero es solo con la estocada, no se cura pegando normal. Es solo si yo le pego con la estocada. Vale, vale. Pues... ¿qué puedo hacer aquí? Curar a este señor, sin más, ¿no? Podría también curar a un aliado, pero es que ellos están bien de vida. Entonces lo que voy a hacer es simplemente pegarle al tanque. Ahí está. Bueno, tanque. Sí, es un tanque porque protege al otro. Me intentas hacer un ataque, pero lo he esquivado, por suerte. Aquí vamos a ponerle daño a todos. Vamos a bufar a todos nuestros aliados. Bien. Que ganen daño extra. Y nos encargamos del pringado este. Bien hecho, buen crítico. Por cierto, aún no he usado el residuo de ámbar. Pero en este combate no tiene pinta de que lo vaya a necesitar, ¿no? Porque ya me he encargado de un enemigo. Vale. Entonces, vamos a seguir con los ataques de sangrado. Lo que pasa es que, claro, aquí le voy a pegar al tanque. Pero si hago un ataque grupal, les puedo dar a ambos. Pero, claro, no, con esto no les hago daño, ¿no? Dejadme pensar. Estoy pensando, ¿vale? ¿Por qué he cambiado de munición? Eso es lo primero. Claro, con esto les hago 7 de daño a ambos y supero la protección. Pero 7 de daño es muy poco, ¿no? E igualmente se va a quedar protegido durante 2 turnos más. Entonces creo que simplemente le voy a pegar al tanque y ya está. ¿Vale? Que sufra sangrado y me lo quito cuanto antes, para que me pueda encargar del otro enemigo, que es el que me quiero quitar cuanto antes porque hace daño de estrés. Vale, interesante. Interesante. El mímico ha hecho un ataque que no ha quedado registrado, pero ha perdido el vida cuando me ha hecho un ataque. O sea que parece que este enemigo lo que hace es cuando él te ataca, él pierde vida. Pero si tú le atacas... Pues me han puesto otra enfermedad. Si tú le atacas cuando él tiene la estocada, él se cura. O sea que lo suyo es no atacarle mientras que tiene la estocada, ¿vale? Dejarle que él se vaya muriendo, entre comillas, cuando él te ataque y ya está, ¿no? Tiene pinta. Tiene pinta que no es buena idea encargarse de él al principio. ¿Qué ha hecho esto? Me ha quitado un 5% menos de vida. Y ahora recibo menos curación de estrés. Eso me da igual porque no puedo recibir aquí curación de estrés. O sea que... ok. Sin más, la verdad, sin más. Voy a seguir pegándole al tanque, porque quiero quitármelo cuanto antes. Porque es que mi prioridad es el enemigo de atrás, ¿vale? El de la pides, ya que hace daño de estrés y como sabéis, eso es caca. Porque realmente no tenemos grandes formas de quitarlo. Bien, se muere. Y además ahora me dan velocidad, porque esta señora, al parecer, ahora ha conseguido un trabajo de conserje aquí en medio. No sé quién la ha contratado. ¿Ha sido el mismo quien la ha contratado? Ni idea. Pero alguien lo ha hecho. Me han puesto la pota, por lo cual no puedo usar curación grupal con la Vestal.
Pero puedo simplemente atacar, ¿no? ¿Me pongo expiación al enemigo? ¿O simplemente bufo a todo? Le voy a bufar a todos. Yo creo que renta más. Podría ponerle expiación, pero ¿para qué? Si mi objetivo es cargármelo cuanto antes. La expiación no la voy a aprovechar tanto. ¿Vale? Me hace bastante daño este enemigo aún así, ¿eh? Dejarlo con vida no es bueno tampoco. Pero bueno, uso un antídoto. Me encargo del de atrás. Tengo el ataque de sangrado. Crítico, bien hecho. Se está muerto. Perfecto. Se muere con el sangrado. Bien, 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 bien. La enfermedad le afecta, le pone un debufo. Le pone 10 menos de precisión. Vaya, cosa que pasa. Y me quita el pringado del mímico. Bien. Perfecto. Se cura porque tiene rabia, ¿vale? Y eso le cura cuando mata a alguien. Y aquí vamos a curar a un aliado, concretamente a la mosquetera. Ahí está. Bueno, bastante fácil, ¿no? O sea, realmente el único combate así súper delicado ha sido el primero. Luego, cuando he aprendido un poco, sobre todo a abusar del sangrado, parece que va bien esto. Va esto bien. Vuelven a dar la misma baratija de esta maligna, lo cual está bien, porque si me hubiesen dado otra distinta, me habrían dado un debufo distinto, además de que no tengo espacio en el inventario. Ya que guay. Tengo un kit de enfermedades. Esta señora lleva la enfermedad más avanzada, ¿vale? Entonces vamos a usar el kit en la arbalestera, ya que a ella se lo debería quitar, sí. Porque creo que si lo uso con la diabla, como ella ya lo lleva, la enfermedad como tal, digamos, la grave, creo que simplemente le bajarían los síntomas, pero no le quitaría la enfermedad, si no me equivoco. Por lo menos, según como entendí que funciona el kit de enfermedades. O sea que ya no me sirve de tanto. Aquí podría quitarme el residuo de ámbar, pero es que no quiero hacerlo. Podríamos usar 8 de comida y curar a la gente, ya que no voy a usar toda la comida, a no ser que me aparezcan 3000 eventos de eso, ¿vale? Sí, lo vamos a hacer. Vamos a curar con la comida, que para eso hemos traído bastante. Me he gastado el dinero en traer comida. Ahí está. Así que, ¿qué? Vamos a aprovecharla. Muy bien, sigamos. Esta zona, como suponíamos... ¡Hostias! Vale, sí que hay combates de zona. Hostia puta, tiene 92 de vida este enemigo. ¿Qué es esto? Porque hay un enemigo con 92 de vida. Y estos enemigos sí tienen protección. Vale, pero no tienen resistencia al sangrado. O sea, que no es el fin del mundo. Aunque tengan protección, no tienen resistencia al sangrado. Ya, pero no sé lo que hacen. En fin, eso da igual. Aquí vamos a empezar marcando al de atrás. Debería encargarme al de atrás, no, ¿verdad? Tiene demasiada vida como para encargarme primero de él. Debería encargarme de uno de los otros dos. ¿De cuál? Voy a marcar el de la segunda posición. ¿Por qué? Porque es Eldritch también, ¿vale? Los otros, si os fijáis, son... tienen de clase bestia y criatura salvaje. Y esta es bestia, criatura salvaje y Eldritch. O sea que eso me da mala espina. Esto les ha curado y les ha puesto un buff a todos de un 15% de daño y 5 de esquiva. Vale. Eso no es bueno, pero ahora mismo no puedo hacer nada por evitarlo. Cambiamos de munición, vamos a cambiar a la sangrante. Y vamos a hacerle 7 de daño a estos dos. Porque no puedo hacer otra cosa en la primera fase. En la fase de preparación. O sea que nada. Nos ponemos la rabia. Vale. Perfecto. Por cierto, mirad aquí atrás, hay como un guardián con vides. Espero que eso no sea un enemigo, porque mirad el tamaño de ese pedazo de tipo. Madre. ¿A quién le pongo la expiación? Al de atrás, pero es que este parece que bufa, ¿no? No sé si va a atacar a alguien. Pero claro, eso es que tiene más vida. Se lo voy a poner al bicho este grande. Ahí está. Vale. El sonido de ese ataque, por cierto, es el mismo que el del mosquito de la corte carmesí. Y además hace exactamente lo mismo. Ataque de estrés. Vale, ataque de estrés, ¿eh? Y este me pone horror y me marca. Entonces, ¿yo qué debería hacer aquí? ¿Qué debería hacer yo aquí, señores? Seguir matando a este, supongo. Aunque le pegue muy poco, da igual. Seguir matando a ese. ¿Qué me vas a hacer con eso? ¿Ese es el ataque de antes o es otro distinto? Es el ataque de antes, vale. Es el del horror y marcado. Le voy a pegar. Pongo sangrado, está muerto, ¿vale? Pues ahora encargarse el de la primera posición. Le pegamos. A ver, estos dos no parecen muy fuertes, ¿no? Tienen poca vida. El problema es el de atrás, que tiene muchísima. Pero si me encargo de dos enemigos directamente, no debería haber tanto problema. Le he dejado uno de vida. Eso está mal, la verdad. Mandíbulas. Vale, ha ganado un bufo. 30% de daño contra marcado. Este señor también me marca y me ha hecho inyección letal. Que me ha puesto un debuffo, pero no sé de qué. De recibir un 20% de daño cuando estoy marcado, supongo que de eso.
Vale, pues viendo que van a ir a por la Vestal, lo que voy a hacer es simplemente curarle a tope y ya está. Buen crítico, la verdad. Eso me sirve bastante. Vale, ahora le pueden pegar porque está full vida, o sea que adelante vosotros mismos. Tengo que encargarme del enemigo de la primera posición. De hecho, le puedo pegar a ambos. 40% de daño. Venga. Ahí está. Ahí está, perfecto. A ver, contra este enemigo tampoco tengo tanto problema con la mosquetera porque ella puede poner tanto sangrado como ignorar la armadura, o sea que está bien. De hecho aquí, como este enemigo es tamaño 2, también le puedo poner sangrado. Una pena que he fallado el ataque, pero bueno. Quiero hacer aquí una curación grupal a todos. O pegar. O incluso aturdir. Aturdir. Tiene un 30% de resistencia al aturdimiento, por lo cual debería aturdirlo 100%. Ahí está. Perfecto. Y ahora vamos a marcarlo. Vamos a marcarlo. Que le haga más daño con la arbalestera. Le pongo expiación. Ya tiene expiación. Voy a empujar a todos. Ahí está. Podría haber hecho una curación grupal, pero ¿para qué? Y vamos a cambiar al sangrado. Venga, ahí está. Crítico de 22, bien hecho. Muy bien, este enemigo no lo vamos a fundir. Vamos, en 2 turnos está muerto. Si es que sobrevive este turno. Creo que va a sobrevivir, sí, va a sobrevivir. Pero el siguiente turno está muerto. ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! Ha invocado 2 más. Vale, por eso son débiles, porque los puede invocar cuando quiere. Interesante saberlo, la verdad. Interesante saberlo. Pues va, esta vez me voy a encargar antes del primero, porque me hace daño de estrés directamente, ¿vale? Aunque el otro hace horror. Pero ya. A ver, el de atrás se va a ir muriendo con el sangrado, ¿no? Sí. El grande se va a ir muriendo con el sangrado. O sea que me interesa encargarme de los 2 primeros. Los puedo intentar aturdir. No tiene mucha resistencia al aturdimiento, ¿eh? Esto no es malo, lo puedo intentar aturdir. Vale, perfecto, los he aturdido a ambos. Pues entonces puedo intentar ir... Claro, si mato al grande no se morirán los otros 2, ¿no? Imagino que no. Claro, probablemente no. Pues entonces, pues... no, debería haberle pegado a uno de los pequeños. ¿Por qué le he pegado al grande? No sé. A ver, la parte buena es que realmente en el siguiente, lo he matado ya con esto. En el siguiente turno se muere. O sea que no está tan mal. Vale. Pues ahora vamos a encargarnos de la primera posición. Debería matarlo, a no ser que salga daño mínimo. Ahí está. Vale, no es tanta amenaza este combate. La cosa es... Sí, yo creo que lo he hecho bien, sinceramente. Creo que el mejor, lo más óptimo, en vez de ir directamente por el grande, a no ser que tenga daño para cargártelo en una ronda, que es difícil porque tiene 22 de vida, creo que lo más óptimo es lo que yo he hecho. Cargarse a los 2 pequeños, luego ir con todo contra el grande, cargártelo o casi cargártelo y pues luego pues jugar como puedas con la segunda ronda y ya está. Creo que lo he hecho bien. Al menos con la información que tengo ahora mismo de cómo va este combate. Vale, aquí podría curar un aliado... O podría pegarle a un enemigo. Creo que voy a curar a la arbalestera porque no quiero sorpresas. Vale, ahí está. Vamos a tener a todo el mundo saludable. Perfecto. Y tú ¿puedes aturdirlo otra vez? No. Pues entonces vamos a pegar. Ahí está, ponemos bufo de daño a todo el mundo. Y así me garantizo que me lo vaya a cargar en cuanto pueda. ¿No te puedo hacer este ataque? ¿Por qué no? ¿Por qué no le puedo hacer este ataque? No entiendo. ¿Qué me impide usar este ataque? O sea, estoy en la posición correcta y hay 2 enemigos aquí. ¿Por qué no puedo usarlo? ¿Hola? No entiendo esto. ¿Tengo que pegarle sí o sí a este enemigo? ¿Me obliga por algo o sea, ¿por qué no le puedo pegar el de la primera posición? ¿Hay algo que no estoy entendiendo? Estabilidad la puedo usar en la posición en la que estoy. No entiendo. De verdad que... O sea, mirad, no me deja... con ninguna habilidad pegarle al de delante. No sé, pero bueno, me voy a cargar al auto entonces. No entiendo por qué. O sea, no había nada que me indicase que no podía pegarle a este enemigo. Pero bueno, da igual. Estaría bien saberlo, pero como no he encontrado información, pues nada. Seguimos y ya está. 21% de resistencia a los golpes mortales. Eso está muy bien para este señor, para Robit. De hecho, creo que se lo voy a poner. Le voy a quitar lo del debufo. Y le voy a poner la resistencia a los golpes mortales, porque es que esto le viene muy bien, la verdad. Aún así este objeto me lo quiero llevar. Entonces vamos a quitar el láudano, debería quitarlo. Realmente técnicamente no, porque hay mucho daño de estrés, pero lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque puedo, básicamente. Curamos a la arbalestera. A Robit no hace falta porque él se puede curar fácilmente. Así que quede pasando. Y vamos a seguir. Llevamos ya bastante tiempo.
Falta aún la mitad, ¿eh? ¿Sabéis qué? Vamos a dejarlo por aquí. Sí, vamos a dejarlo, porque no quiero que esto se haga muy tedioso. Lo haría por mi cuenta, ¿vale? He pensado en hacerlo por mi cuenta, pero no, porque pueden haber nuevos enemigos, porque aquí hemos visto que hay nuevos enemigos. Así que vamos a dejarlo. Aún nos queda uno de leña, podríamos acampar en cualquier momento. Y tiene pinta de que aún falta bastante, ¿vale? Aunque solo queden 4 salas, esto pinta que va para rato, o sea, mínimo... Diría que media hora más, así que vamos a dejarlo. Espero que os haya gustado. Lo siento si ha sido bastante como caótico el comentario, o sea, o malo, sobre todo al principio del vídeo. Pero es que, o sea, tenía que intentar aprender cómo iban los enemigos. O sea, si ha sido caótico el comentario es porque todo ha sido un caos. O sea, yo estaba intentando aprender cómo funcionan los enemigos, intentando no morirme, pensando, ¿vale? Pero está bien, el equipo que traigo, sinceramente, no me parece tan malo para esta zona. La Diabla, por ejemplo, muy buena. La arbalestera, o sea, la mosquetera, Dios, Jesucristo en esta zona, muy bien. Porque los enemigos no tienen mucha resistencia al aturdimiento, parece. O sea que ella puede aturdir, eso está bien. Puede poner sangrado, eso está muy bien también en esta zona. Y puede ignorar armadura, que en general en esta zona no es necesario. Pero hemos visto ahora que en este combate sí que había un enemigo con armadura, o sea que guay. La Diabla de nuevo también puede poner sangrado, o sea que bien. La Vestale es la única que creo que es la peor del equipo en esta zona. Aunque no está mal porque bufo el daño de los demás. Y Robit, la verdad que he sorprendido. Me sorprende lo buen healer que es. O sea, yo esperaba que iba a ser healer decente, pero no tan bueno. De hecho, ¿sabes qué? Le quitaría esta habilidad y le pondría esta, pero realmente es necesario. O sea, prefiero hacer un ataque con maza en vez de simplemente buffar un 12% de daño a los otros aliados. Creo que me voy a quedar la curación grupal, por si acaso. Por si en algún momento tengo que hacer una curación de emergencia, es más seguro. Porque sí, con este ataque de maza haría más daño, sobre todo contra enemigos a los que les he puesto expiación. Pero es que el bufo está bien, o sea, un 12% de bufo tanto a la Diabla como a la mosquetera les viene mejor, en verdad. O sea, si lo piensas, vale mucho más que simplemente hacer un daño extra, un poco de daño extra con el ataque. Pero bueno, como digo, el equipo no está mal, o sea que probablemente sobrevivamos esta zona. Bastante original, la verdad, me gusta esto de que la mayoría de los combates los tienes que iniciar tú. El botín, el botín más caro de la zona te ponga de bufo si te lo quieres llevar. O sea que es una zona con la que sí. Por cierto, aquí hemos conseguido otro, que esto no lo hemos dicho. Mirad. Sacrificador Gemini. Cuando haces un ataque, recibes sangrado de 3 puntos durante un turno. Uf. O sea que en los siguientes combates voy a tener sangrado. ¿Ves? Pero esto está guay. Si te quieres llevar más dinero, vas a sufrir. Puedes simplemente no llevarte esto y llevarte el resto del botín, pero con esto te vas a llevar bastante más dinero, porque con esto voy a sacar más de 3000 de oro con estos... O sea, no, mucho más, porque aquí tengo 2 y aquí otro. O sea, esto es un buen botín, pero claro, a cambio vas a sufrir. Está bastante guay, la verdad. Me gusta en general... en general lo del mod, que cada zona sea distinta. O sea, las catacumbas son como las normales, ¿no? Que parece que no tiene nada así especial. Simplemente es... bueno, una zona con enemigos normales, pero el resto de zonas como que tienen características muy marcadas. Y eso está muy bien, la verdad, da mucha variedad. Sí que es verdad que te tienes que preparar muy bien para cada zona, pero la verdad que está guay, sobre todo esto del principio de explorar, ver cómo son. Pero bueno, dejo de enrollarme, que llevamos ya más de una hora, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí, en el siguiente episodio seguiremos, terminaremos esta misión. Y luego pues ya veremos qué haremos. Probablemente ni dé tiempo nada más, porque tiene pinta... O sea, mirad lo poco que he explorado y mirad todo lo que falta. O sea, que tiene pinta que en el siguiente episodio será terminar esto y poco más. Pero bueno, ahora sí que sí, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.